Mucho gusto además conversar con Eder Guevara Martínez, colaborador de CPR Informa. Eder, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Nedia, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, un gusto saludarles. No, un gusto saludarte también acá desde Sonora. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante, Eder, que tiene que ver con las campañas ya a la gubernatura del Estado de México. Ya estamos a nada prácticamente de esta jornada. Antes de cederte la palabra, Eder, yo nada más quiero destacar algunas cositas importantes. Por primera vez en su historia, dos mujeres aspiran a gobernar el Estado de México y sí o sí definitivamente va a ser una mujer la próxima gobernadora del Estado de México, además de que el PRI pues ha gobernado ya durante 90 años, ¿no? Pero el tema de los hechos violentos pues no deja de ser noticia, no deja de ser algo interesante, Eder. Adelante, te escuchamos. Y efectivamente en el estado con más violencia contra las mujeres, con más feminicidios, por fin se va a dar el fenómeno de que sea una mujer la que gobierne y pues todos los números, las encuestas, el ánimo popular indican que va a ser una mujer de la Cuarta Transformación Nacional, que será la maestra Delfina, y eso tiene de muy mal humor a la derecha. El Estado de México es el estado, la joya de la corona del grupo Atlacomulco y de todo el PRI en general. Es un estado con más de 14 millones de habitantes. Siempre lo que sucede en el Estado de México en procesos electorales presidenciales es definitorio. Para lograr la victoria presidencial en 2018, el presidente López Obrador tuvo alrededor de 4 millones de votos solo del Estado de México. Es un territorio muy importante e insisto, si queremos saber cuál es el ánimo a escasos 5 días de la jornada electoral, pues podemos ver las encuestas, podemos pulsar también el ánimo de la ciudadanía, o en este caso el ánimo de Morena, que es el partido opositor en el estado, o bien podemos ver el estado de ánimo de la derecha. El domingo protagonizaron dos golpizas, una en un cierre de campaña de la candidata del grupo Atlacomulco, en donde terroristas y priistas se agarraron a golpes. Hay varias personas lesionadas, se aventaron sillas, se pudieron con lo que tenían a la mano, con banderas, etcétera, y en el fondo del debate entre ellos, pues son los recursos que hay para la jornada electoral, para el mapacheo electoral, que no les han pagado, que hay los terroristas tienen incertidumbre porque sienten que los coordinadores de la campaña de Alejandra del Moral, como saben que van a perder, se van a ir a la fuga y no van a cumplir con los compromisos económicos que hicieron durante la campaña y por eso están desesperados. Y la otra fue la de la marcha supuestamente en solidaridad con la Suprema Corte de Justicia. Para la derecha era muy importante que si hubiera una movilización significativa que pudiera salir a defender a la ministra Norma Piña, y no lo hubo. Si comparamos la marcha de Yo Defiendo al INE, en donde se llenó el Zócalo sin ningún regateo, no son los llenos absolutos del presidente López Obrador, pero sí se llenó el Zócalo, y ahora fueron 2,000 personas a solidarizarse con la ministra Piña. Dentro de esas 2,000 personas había muchos empleados del Poder Judicial y estaban algunos de las figuras más visibles del PRIAN, y se sienten con la legitimidad de decidir qué manifestaciones sí son legítimas y cuáles no lo son. Y entonces decidieron que una manifestación que es un campamento permanente que está instalado afuera de la Suprema Corte de Justicia no era legítimo, y que tenían entonces ellos, por algún derecho divino, el derecho de golpear a las personas que estaban manifestándose en contra de la presidenta de un poder de la nación, que es el Poder Judicial, y desalojar, quitar con violencia las carpas y todas las pertenencias de estas personas que estaban ahí instaladas en el plantón. Eso es algo que nos tendría que escandalizar. Ahora no es el gobierno federal el que reprime a los manifestantes en el Zócalo, sino la oposición la que lo hace, y ese acto de autoritarismo no es más que un gesto de desesperación, porque por un lado van a perder la joya de la corona, que es el Estado de México, y por otro lado están fuertemente cuestionados
por su rol en la estructura del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. La derecha armó esta configuración de magistrados que son quienes se supone que tienen que velar para que haya justicia en favor de toda la ciudadanía, y no lo han hecho. El día de ayer en la mañanera nos contaron en la sección de los jueces que protegen a criminales como una y otra vez los jueces del Poder Judicial se la pasan blindando al narcoestado que se creó en el Calderonato, en el sexenio de Peña Nieto también, y lo están cuidando para que siga habiendo impunidad. Trataron de liberar al Güero Palma, han tratado de liberar a todos los responsables de la masacre en Ayotzinapa. El Poder Judicial está podrido, y lo más evidente, el momento más visible de este nivel de putrefacción es cuando un ciudadano común pobre, o una ciudadana común más bien pobre, que no habla perfectamente el español, quiere acceder a justicia. O ya no nos vayamos con mujeres indígenas, cualquier ciudadano que no tiene capacidad de comprar jueces no va a tener acceso a justicia, y esa es la muestra más clara de que se necesita reformar profundamente el Poder Judicial. Han perdido en la derecha la narrativa, el respaldo popular, las calles y las elecciones, y se nota en el ánimo de la derecha este fin de semana, que recurrieron lamentablemente a la violencia. Creo que eso es algo que tenemos que señalar y sancionar, porque no pueden seguir escalando ese camino de violencia desde la derecha simplemente porque no tienen los consensos populares. Fíjate, Eder, hace algunos meses atrás escuchaba así caminando por las calles acá en Hermosillo, una persona que platicaba con otra, un señor, y le decía, hablando de justicia y de lo que comentas, justamente decía esta persona, es que los inocentes, aunque tengan abogados, no salen libres. O sea, es la percepción que tenemos, pues también todavía de la justicia en general. Ya tú hablas allá de un caso muy concreto, pero retomo también el cierre prácticamente de estas campañas. ¿Qué nos deja entonces, Eder, estos altercados entre el PRI y el PRD? O sea, ya se están peleando por dinero. ¿Qué nos deja pues ya el cierre de estas campañas? Sí, es eso, estamos viendo la decadencia de Ajá. estructuras que se acostumbraron a operar siempre en torno al dinero y a la compra de voluntades, y que ahora no pueden, ¿no? O sea, hace 6 años nos hicieron fraude acá en el Estado de México, le hicieron fraude a la maestra Delfina, y la operación de estas estructuras fue tremenda. Había gente repartida por todos lados comprando la voluntad popular, pero tenían los recursos del gobierno del Estado de México, los recursos de la presidencia de Enrique Peña Nieto y los recursos de un montón de gobiernos estatales, incluido Sonora, que llegaron a ayudarle a Alfredo del Mazo, la gente de Michoacán que llegó a ayudarle a Alfredo del Mazo, un montón de gobiernos estatales que eran del PRI y que operaron con recursos para mantener para mantener el gobierno del Estado de México. Hoy no O sea, tiene el nada. gobierno, perdón que te interrumpa, el gobierno de Claudia Pavlovich, operó allá en el Estado de México. Sí, claro, claro, Uh-huh. pues claro. Eso hacen como, por eso la elección del Estado de México es un año antes de la elección presidencial, y casi no hay elecciones estatales en este año, porque se concentra toda su fuerza y todo su capital lo concentraban para sostener el Estado de México, pero además al gobernador en turno le daban un año una vez que salía de la gubernatura, para irse a la campaña presidencial. Todo estaba planeado para que el Grupo Atlacomulco pudiera mantener el bastión del Estado de México. No tenían en sus cálculos que Morena les iba a ir quitando en un sexenio estado por estado. Ahorita prácticamente lo único que les va a quedar es Durango después de esta elección, y Coahuila, que sigue ahí la disputa porque es un caso extraordinario. Ahí la traición de Mejía Verdeja y del PT nos hicieron perder muchas simpatías y nos hicieron Uh-huh. poner en riesgo la elección. Allá es muy posible que el PRIismo mantenga Coahuila por un problema interno de nuestro movimiento, por un acto de traición, pero lo único que les va a quedar es Durango y Coahuila tal vez. Entonces están desahuciados, están muy desesperados porque no tienen los recursos ahorita
para operar y para quedarse con el Estado de México. Y sí, el gobierno Pavlovich estuvo apoyando con estructura y con recursos al fraude electoral de hace 6 años. Bueno, pues está muy interesante esto que nos compartes, Eder. Te agradecemos como siempre esta colaboración, y vamos a darle seguimiento. Sin duda, estamos frente a un hecho histórico. Hay que seguir de cerca, hay que informarnos sobre lo que va a acontecer en estos días por allá en Estado de México y también en Coahuila. Muchísimas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo, Miriam, un fuerte abrazo a todos.